en las islas del Caribe, en los Estados Unidos, inminentemente en Miami, el terremoto, el huracán Irma. Hay dos huracanes más que andan por el Golfo de México. Uno que lleva el nombre de José, categoría 3. El Irma oscila entre 4 y 6, baja a categoría 4, sube de pronto por lo menos a categoría 5. El José tiene 3. El Katia creo que está en categoría 2, pero cuando hablamos de categoría 2 son vientos que hay que bancárselos, ¿no? Los vientos normales que nosotros, levantándonos la solapa, decimos que viento bárbaro, ¿no? Más de 100 kilómetros. Claro, son... el categoría 6, estamos hablando de 290 a 310 kilómetros, para que ustedes tengan una idea de las equivalencias. Así que hemos preparado con el equipo de edición, del que tan orgulloso manifiesto siempre en nuestro programa, con Adrián Guillot, Andrés Casasnovas y todo el equipo, un informe que procura mostrarles a ustedes esta cara muy dura que están sobrellevando en México, el Caribe, en los Estados Unidos. Hurricane Irma continues to be a threat that is going to devastate the United States and either Florida or some of the southeastern states. This is a complex forecast. Gobernador Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, estábamos recibiendo la información de que es la zona más afectada, desde luego es la zona más cercana. Hasta hace unos minutos se estimaba que había sido de 8.4. Hay una actualización muy reciente sobre la magnitud del sismo, que es de 8.2 grados. Y esto lo convierte en el sismo de mayor magnitud que se haya registrado en nuestro país. Todos, en lo profesional, en lo personal y cada uno en su casa, siendo muy responsables con la situación que podemos enfrentar en las próximas horas. Y esto tiene que ver, como bien escuchábamos, si bien bajó de categoría de 5 a 4, la diferencia en cuanto a los vientos no es mucho, estamos hablando de 250 kilómetros por hora. Así que se ha cambiado un poquitito el curso. La preocupación mayor era que por primera vez en la historia un huracán iba a entrar a la metrópoli, a lo que es la ciudad de Miami, el downtown, lo que sería el microcentro de Miami Beach, que han recibido obviamente que una evacuación mandatoria por parte de las autoridades. Anybody from Alabama to North Carolina should be watching this storm very closely. The forecast and the direct impacts of this storm have yet to be determined because, one, it's a very powerful storm, but the nature of the curve in that forecast after 72 hours is going to be the key to see who gets the worst impacts here. Lamentablemente hemos tenido ya reporte de pérdida de vidas humanas y de varias afectaciones materiales que todavía no podemos cuantificar. Estamos viendo por la magnitud del terremoto que afortunadamente el número de muertos no es tan elevado como otros terremotos que han sacudido a México. ¿Esto por qué? Hay dos factores importantes. Uno, la distancia a centros poblacionales densamente poblados o con infraestructura muy vulnerable. Por ejemplo, el sismo de 1985, que devastó la Ciudad de México, ocurrió a unos 400 kilómetros de la ciudad. En las últimas horas, los últimos partes lo han desplazado un poquitito hacia la costa del Golfo, hacia el oeste. Nos da esperanza para quienes estamos pegaditos a la ciudad de Miami, pero de todos modos es tan grande que es todo el ancho y más del estado de la Florida. Si comparamos con Andrew, el tamaño es mucho mayor. Andrew cruzaban, y la mayoría de los huracanes o cruzan de este a oeste o en forma diagonal de oeste a este, pero nunca un huracán había agarrado el estado completo de sur a norte como se espera que lo haga Irma. Bien, Pedro, qué situación, ¿eh? ¿Cuánto daño la naturaleza, en este caso sobre México, si hablamos del terremoto? Sí, efectivamente, fíjate qué paradoja, Víctor Hugo. Ayer hablábamos justamente de Oaxaca y decíamos, el presidente de México visitó Oaxaca, le lanzaron un cohetazo a uno de los helicópteros presidenciales donde había periodistas. Esto seguramente hubiera sido un titular en muchísimos medios de comunicación hoy a la mañana, pero el terremoto de ayer a la noche eclipsó aquello que habíamos comentado y además
la violencia es tan grande y tan cotidiana en México que esto casi que pasa inadvertido. Epicentro del terremoto en 2 estados. En Oaxaca, hoy el presidente de México volvió a Oaxaca, no hubo protestas como las hubo ayer, visitó algunas de las zonas afectadas, y en Chiapas, el estado más pobre de México. En la zona más angosta, esto también hay que tomarlo en cuenta, ustedes miren el mapa o recuerden la configuración del mapa de México, van a ver en la parte más angostita, ahí se dio el terremoto, de un lado está el Golfo de México, del otro lado está el Pacífico. La cantidad de muertos varía según la información, hay que tomar siempre los datos oficiales. La gobernación de Oaxaca dice que solamente en Oaxaca murieron 23 personas, se está hablando de algunas decenas de fallecidos. Hay que ser siempre muy cauteloso respecto de la información, respecto de las réplicas del terremoto, alerta de tsunami. Ahora oficialmente el organismo que se ocupa de monitorear los sismos en México dice que no hay alerta de tsunami, y por supuesto que lo primero que uno se pregunta es por qué ahora, con esta magnitud, tan pocos muertos. Se lo veía en el informe, comparándolo, Víctor Hugo, con 1985, que además tuvo una gran repercusión política, el terremoto de 1985, con miles de muertos. Se da toda una experiencia de vida andar por esos lugares cuando la situación plantea estos miedos que han sacudido al Caribe. Estamos hablando ahora de México, pero antes todo esto ha recorrido las Antillas Menores, Puerto Rico, Dominicana, Haití, Cuba. En Cuba estaba hasta hace unas horas Martín Adorno, destacado realizador cinematográfico, que salió de Cuba hacia Panamá. ¿Estás ahora en Panamá, Martín? Hola, Victoria, buenas tardes. Sí, llegué hace unas horas a Panamá. No se habla de otra cosa en Cuba, pero bueno, hay que destacar la organización que tienen, la información puesta al servicio y la experiencia también puesta al servicio de estos eventos con los que lidian casi anualmente, ¿no? Yo estuve leyendo Granma y había la preocupación natural, habían hecho mucho más fuerte el alerta habitual que se tiene frente a los huracanes, y en este sentido Cuba debe tener la vanguardia en cuanto a la preparación para enfrentarlos, pero había mucho temor. Sí, mira, es el quinto huracán de escala 5 desde que tiene registro. Hay quien dice que en el centro del huracán o en la proximidad del centro del huracán los vientos llegaban hasta 285 o 290 kilómetros por hora. Eso se extendía por un radio de 95 kilómetros, pero el huracán tiene 300 kilómetros de diámetro total. Con lo cual, las tormentas tropicales que genera por su zona de influencia va a llevar y va a traer, como ya trajo desde ayer y desde antes de ayer también, sobre todo en lo que es la cabeza oriental del huracán, de la isla, digo, por donde pasó el huracán, en la zona de Maicí, Guantánamo, o los Cayos de la provincia de Holguín, viento de por lo menos 120 kilómetros por hora, con lo cual se presume que iban a haber inundaciones muy importantes. La organización es tan grande que había hasta trenes al servicio de esto, se suspendieron todos los vuelos de las empresas cubanas. Yo pude salir hoy en uno de los últimos vuelos hacia Panamá, pero todo lo que es hacia Estados Unidos y México y gran parte del Caribe está suspendido. Por otro lado, el pueblo tiene una capacidad organizativa y solidaria tremenda, realmente admirable. Bien, Martín, te agradecemos muchísimo este contacto ya fuera de Cuba, en Panamá, rumbo seguramente a Buenos Aires. Quiero contarles que Martín es el director de esa película que les he mencionado. Quizás, no sé qué novedades trae de Cuba. Hagamos cuando se esté terminando octubre y empezando noviembre sobre Fidel Castro, algo que me va a permitir recorrer la isla, creo, de punta a punta. Y Martín, que es realizador de cine y artes audiovisuales, docente de la Universidad de La Plata, es el director de la misma. Martín, un fuerte abrazo. Gracias por este contacto. Gracias a ustedes, Víctor Hugo. Hasta luego. Pedro, un tramo final para vos en este tema. Respecto de Cuba, porque a veces muchos colegas tienen como vergüenza de decir que hay una gran organización en Cuba frente a acontecimientos como esto, un huracán
o alguna otra circunstancia. Y además muchos tal vez tienen vergüenza de decir no solamente lo bien organizada que está la sociedad, sino la confianza en las Fuerzas Armadas que hay, la confianza en la protección civil, en los policías que van guiando a la gente se retira de las casas para volver después y por lo general no hay robos como uno ha visto en otras ciudades. Uno recuerda terremotos en Chile donde la gente se llevaba los televisores de los negocios. En Cuba eso no sucede, pero claro, a veces suena como políticamente incorrecto decir algo positivo de Cuba por temor a ser tildado de procubano, castrista o lo que fuera. Pero realmente, Víctor Hugo, yo creo que es una cuestión para remarcar, porque además todos los que han vivido la experiencia respecto a una situación con esta característica en Cuba, lo que resaltan es la organización de la sociedad, la tranquilidad, cómo se preparan de antemano, cómo confían en las Fuerzas Armadas, cómo confían en la Guardia Civil. Está claro que son un ejemplo, por lo menos en América Latina, que tienen mucho para enseñar al respecto. Pero como dije, muchas veces muchos tienen vergüenza de decir, ¿hay algo para aprender de los cubanos? Y sí, hay para aprender de los cubanos, aunque a muchos les dé vergüenza.